niña adoptada por una pareja de clase alta, quienes desconocen su conexión con una antigua profecía de origen demoníaco. A medida que la menor crece, comienzan a manifestarse eventos inquietantes y trágicos a su alrededor, lo cual despierta sospechas en su madre adoptiva. Con el tiempo, esta inicia una investigación que la lleva a descubrir que Delia podría ser la sucesora del mal legado de Damian Thorne, enfrentándose así a fuerzas oscuras que buscan ocultar la verdad a toda costa. En un convento que también funciona como orfanato, un grupo de monjas recibe a los señores York, quienes han manifestado su interés en adoptar a una niña que reside allí. Una vez en el lugar, Karen York comienza a interrogar a la monja que los guía, preguntando si los padres biológicos de la menor habían tenido antecedentes de adicción o algún tipo de trastorno. Su esposo, Gene, le insiste en que dichas preguntas no son necesarias, pero ella desea asegurarse de que la niña no presente complicaciones futuras. En tono de broma, el señor York comenta que su esposa se comporta como si fuera la abogada de la madre biológica, lo que provoca risas entre ambas mujeres presentes. La monja, sin embargo, accede a proporcionar información y les revela que la madre de la pequeña era una estudiante universitaria, mientras que el padre había sido un estudiante de intercambio. Dijo que no sabía más. Gene intenta tranquilizar a su esposa recordándole que tienen amigos médicos y que él mismo ha compartido actividades sociales con psiquiatras, por lo que contarían con todo el apoyo necesario en caso de requerirlo. Finalmente se les presenta a una bebé, de la cual Karen se encariña de inmediato. La familia York adopta a la pequeña y la monja encargada de entregarla rompe en llanto, aparentemente conmovida de que la niña haya encontrado un buen hogar. Sin embargo, mientras se dirigía de regreso a las instalaciones, repentinamente se escuchan campanadas. Los niños presentes en el salón junto con la maestra giran a verla con una expresión fija y extraña, lo cual provoca en la mujer una gran inquietud, llevándola a salir corriendo, visiblemente alterada. Llorando por los pasillos, es recibida por otra monja de mayor rango que la esperaba con los brazos abiertos. La joven se refugia en su abrazo y ambas ingresan a la oficina en silencio. Mientras tanto, en la casa de los York, Karen cuida con ternura y dedicación a la recién llegada. Jean ha invitado a varios amigos para presentarles a la nueva integrante de la familia. Suben al cuarto de la bebé y la presentan oficialmente con el nombre de Delia. Entre bromas sobre el llanto de la niña, esta comienza a llorar intensamente. Jean se ofrece a cargarla. Justo en el momento en que Karen le entrega a la bebé, sufre un rasguño en el rostro. Ella afirma que fue la pequeña quien la lastimó. Uno de los invitados, que es médico, examina la herida y asegura que no es de gravedad. Al revisar entre las prendas de la bebé, encuentra un gancho de seguridad mal cerrado, con el que estaba sujeto el pañal, y concluye que probablemente fue eso lo que causó la lesión. Aún así, Karen se muestra perpleja, sin comprender del todo lo sucedido. Además, comenta que en el instante en que Jean tomó a la bebé en brazos, esta dejó de llorar, lo que le resulta desconcertante. En el orfanato, la hermana Yvonne se mostraba visiblemente alterada, pues esa noche tendría lugar un eclipse. Otra de las monjas intentó tranquilizarla, asegurándole que no había razón para inquietarse, ya que un eclipse no constituía un evento tan alarmante. Sin embargo, Yvonne insistió en que se trataba de un eclipse espontáneo y le preguntó cuántos de ese tipo había presenciado en su vida. Añadió con tono sombrío que estaban condenadas por causa de la criatura. La otra hermana respondió que lo correcto sería entregarla, pues asesinar a una recién nacida le parecía un acto abominable. Yvonne replicó que aquella niña jamás debió haber nacido. Esta afirmación enfureció a la otra monja, quien se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla violentamente. No obstante, en medio del ataque, la mujer sufrió un dolor súbito e intenso, colapsando en el suelo sin vida. Yvonne, presa del pánico, huyó del lugar despojándose de su hábito mientras corría. Se dirigió a la iglesia del orfanato, donde un imponente Cristo crucificado dominaba el atrio central. En un momento repentino y aterrador, la escultura giró sobre sí misma hasta quedar completamente boca abajo. La mujer, entre gritos y lágrimas, comprendió de inmediato el oscuro significado de lo ocurrido. Por otro lado, Karen acudió a una consulta médica, preocupada por la infección que se había desarrollado en el rasguño de su rostro. No comprendía cómo era posible que las uñas de un bebé hubieran causado semejante daño. El médico le restó importancia, asegurando que era algo común y le recetó antibióticos. Durante la conversación, le preguntó qué los había motivado a llamar a la niña Delia. Ella explicó que eligieron ese nombre porque en griego significa siempre visible. Además, había tenido una tía llamada así, una mujer exitosa, y consideró que sería un nombre afortunado para su hija. La familia York llevó a Delia a ser bautizada en una iglesia católica. Mientras el sacerdote realizaba los rituales correspondientes, la hermana Yvonne logró infiltrarse en el recinto, observando la ceremonia desde la distancia con profunda preocupación.
Durante el bautizo de Delia, al momento en que el sacerdote vertió el agua sobre su cabeza, la niña rompió en un llanto desgarrador. Karen, alarmada, la tomó en brazos y se la llevó rápidamente mientras los presentes se preguntaban qué había sucedido. El sacerdote, impasible, se persignó y se retiró a cambiarse. Una vez a solas, objetos comenzaron a moverse alrededor, aunque él los ignoró. No obstante, en el pasillo fue atacado por un dolor intenso, similar al que mató a una hermana del orfanato. Incapaz de llegar al atrio, cayó al suelo y en sus últimos momentos miró hacia la imagen de Jesucristo. Con la llegada de la Navidad, la familia celebraba con alegría. Delia había crecido y su relación con Karen se había vuelto muy cercana. Su infancia transcurrió rodeada de amor, cuidados y constante atención por parte de sus padres, creciendo sana, energética y feliz. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, un fotógrafo capturó una imagen comprometida que sugería una infidelidad del congresista Resnick. Sin embargo, al intentar bajar una escalera, resbaló y cayó. Jean discutía las implicaciones con un colega, quienes creían que las fotos podían arruinar la carrera del político. Aún así, el otro hombre comentó que eso solo le daría más tiempo al congresista para considerar la propuesta de postulación que Jean le había hecho. Al ser interrogado sobre su insistencia, este dijo que era simplemente demasiado bueno como para no postularse. Por su parte, la hermana Yvonne coleccionaba recortes sobre los York, ahora que Jean había oficializado su candidatura al Congreso. Mientras escribía en su diario con la intención de entregárselo a la familia, vio por la ventana a Delia mordiendo con fuerza el rostro de una muñeca. Horrorizada, Yvonne abandonó el lugar. Durante el cumpleaños de Delia, uno de los invitados recogió del suelo una muñeca y se la mostró a sus padres. Jim bromeó diciendo que a su hija al parecer no le gustaban las princesas. En otro momento, mientras jugaban en el bosque, Delia corrió cuesta abajo hacia una carretera. Karen, desesperada, fue tras ella. Un joven paseaba cerca con su perro, quien reaccionó corriendo cuando vio a su perro ir hacia la niña justo cuando un camión se acercaba. El perro logró empujarla fuera del camino, salvándola. Conmovida, Karen decidió adoptar al animal, lo vacunó y lo llevó a casa, convencida de que sería un gran compañero para Delia. Jean seguía participando activamente en su campaña política. Delia, ya en edad escolar, enfrentó burlas por parte de un compañero. Un niño tiró su lonchera, aplastando su contenido. Ella, sin decir palabra, recogió su lonchera y luego lo golpeó brutalmente, hasta dejarle la mano inflamada. Cuando el niño intentó defenderse y le partió el labio, Delia simplemente sonrió. Esa tarde, los padres del niño agredido se presentaron en casa de los York, acusándolos de criar a una psicópata. Argumentaban que, aunque Delia tenía el labio partido, su hijo tenía la mano destrozada. El padre del niño amenazó a Jean con consecuencias políticas, pero este respondió con firmeza, pidiéndoles que se marcharan de inmediato. A solas, Karen preguntó a Jean si creía la versión de Delia, y él aseguró que sí, pues confiaba en la integridad de su hija. Jane habló con Delia directamente. Ella relató que Jerome, el niño agredido, la había hostigado desde el primer día de clases. Su padre le aconsejó alejarse de él y ella prometió obedecer. Sin embargo, al día siguiente, Delia provocó intencionalmente a Jerome. Le robó el reloj y corrió hasta una edificación abandonada detrás de la escuela. Lo condujo por una vieja escalera, consciente de su miedo a las alturas. Mientras Jerome temblaba de miedo con los pantalones mojados, los demás estudiantes se reunieron a observar y se burlaron de él, dejándolo humillado frente a todos. El padre de Jerome, al enterarse de lo sucedido con su hijo, irrumpió en la escuela furioso y se enfrentó con Karen, lanzando amenazas veladas. Al acercarse al automóvil donde estaba Delia, se cruzó con la mirada de la niña, lo que lo paralizó de inmediato. Aterrorizado, se alejó corriendo sin decir una sola palabra. Mientras conducía nerviosamente por el estacionamiento, seguía mirando hacia atrás, aún impactado por lo que había visto. Fue entonces cuando un camión que retrocedía quedó en su camino. Una hoja metálica mal asegurada en la parte trasera del vehículo lo decapitó al instante. Desde el interior del carro, Delia presenció todo con una expresión serena, incluso satisfecha, mientras su madre y la maestra corrían al lugar del accidente. Tiempo después, la escuela organizó una actividad de equitación con presencia de los padres. Los York conversaban sobre las dificultades de Delia para integrarse socialmente. Al llegar su turno, los caballos comenzaron a comportarse de forma errática al verla. Su propio caballo retrocedió con terror al cruzar miradas con ella. Finalmente, la maestra logró calmarlo lo suficiente para que Delia montara, pero en cuanto lo hizo, el animal se desbocó violentamente. Corrió por el recinto hasta que la arrojó al suelo. Los presentes corrieron a auxiliarla, esperando la llegada de los servicios médicos. En el hospital, el médico confirmó que no había lesiones internas, pero recomendó más estudios. Jean, preocupado, no entendía la reacción del caballo. El médico comentó que algunos animales se alteraban por cambios hormonales, especialmente durante la pubertad. Al escuchar eso, Karen se sorprendió y preguntó a qué se refería. El médico explicó que Delia
Delia había comenzado su menstruación, lo que dejó a ambos padres conmocionados, ya que apenas tenía 8 años, aunque inusual. Aseguró que era posible y prometió brindarles más información al respecto. Ante estas situaciones, Karen decidió contratar a una niñera para Delia. La elegida fue Josephine Twison, o simplemente Jo, una mujer experimentada en el cuidado infantil. Desde su llegada, Ryder, el perro de la familia, mostró una actitud hostil hacia ella, lo cual era completamente atípico en él. Aunque Karen trató de calmarlo, el animal no dejaba de gruñirle ni de mirarla con desconfianza. Al llegar al cuarto de Delia, la niña mostró una actitud inusualmente confiada. Se acercó al collar de Jo, que tenía un cristal translúcido, y lo tocó. De inmediato, Josephine se apartó con brusquedad. Karen se inquietó, pero optó por no decir palabra. En su lugar, le mostró a la niñera la habitación asignada. Paralelamente, Jean mantenía una tensa discusión con Jake, un antiguo socio político. Jake lo acusaba de frenar el progreso y de incumplir acuerdos previos. Jean lo enfrentó directamente, alegando que este solo lo había apoyado por conveniencia, sin compartir jamás sus ideales. Mientras tanto, Delia jugaba con Ryder en el jardín. Al ingresar a la casa en busca de su madre, encontró a Karen conversando con Joe, quien tenía un libro en las manos. Hablaban sobre cristales curativos, y el libro se titulaba El Libro de la Luz, dejando entrever el tipo de saberes espirituales y esotéricos que interesaban a la niñera. Delia, al ver el libro, lo tomó bruscamente y lo arrojó al suelo, calificándolo de tonterías antes de salir corriendo, visiblemente alterada. Joe intentó tranquilizar a Karen, asegurándole que con el tiempo la niña se adaptaría a su presencia, mientras Karen insistió en que hablaría con Delia para que se disculpara con ella. Cuando Joe quedó sola, notó con preocupación que el cristal que llevaba al cuello había cambiado a un negro opaco. Alarmada, corrió a revisar su colección de cristales y descubrió que todos estaban teñidos del mismo negro denso, lo que confirmó sus temores. Más tarde, la visitó su amigo Noah, quien, al ingresar al estacionamiento, sintió una fuerte opresión en el pecho, como si una energía intensa lo ahogara. Joe coincidió en que desde que llegó había notado algo similar. En ese momento, Delia apareció y los observó fijamente, lo que intensificó el malestar de Noah. Antes de irse, le pidió a Joe que se encontraran en la feria de psíquicos para evaluar a la niña. Joe aceptó. Cuando Noah se marchaba, casi choca con el auto de Karen, quien sospechó que el hombre estaba ebrio, a lo que Joe respondió que simplemente estaba enfermo. Mientras se duchaba, ella vio una cruz invertida en el espejo empañado, lo que la perturbó profundamente. Informó a Karen, quien llamó a su esposo Jean para contarle, pero él minimizó la situación ocupado con su campaña electoral. Le dijo que ellas podrían resolverlo. Karen aceptó hacerse cargo, aunque insistió en advertírselo. Poco después, Joe le pidió permiso a Karen para llevar a Delia a la feria durante el fin de semana, prometiendo que solo se divertirían. Karen aceptó con la condición de que no se involucrara a la niña en temas esotéricos. En la feria, Delia al principio mostró curiosidad por los distintos puestos de lectura de cartas, energía y adivinación. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando los videntes y practicantes empezaron a sentir una energía negativa proveniente de ella. Algunos reaccionaron con miedo o quedaron paralizados. Al llegar al puesto de Noah, quien se especializaba en fotografía de Laura, Delia se resistió, pero él logró capturar una imagen de ambas antes de que la niña se alejara enfadada. Al analizar la fotografía, Noah se alarmó. El aura de Delia no solo tenía colores extraños, sino que parecía contaminada. Expertos que consultó coincidieron en que no se trataba de un aura común, sino de una especie de infección espiritual, con tonos oscuros que se expandían. Uno incluso mencionó que era propio de linajes como el de los Borgia. Poco después, fuertes vientos azotaron la feria, velas e inciensos se descontrolaron y varios puestos se incendiaron. El fuego se propagó rápidamente, causando caos y atrapando a algunas personas. La feria fue completamente destruida. Delia, consciente del origen del desastre, observó las llamas por unos momentos y luego sonrió. Karen contó a una amiga lo sucedido, el incendio, la fotografía de Laura y cómo Noah, un conocido, había capturado otra imagen de Delia con técnica Kirlian, que revelaba un aura anormal. También expresó su preocupación, pues Delia actuaba de forma distinta con cada persona y parecía ocultar quién era en realidad. La conversación derivó hacia Jean y sus aspiraciones políticas, momento en el que Delia apareció y, escuchando lo dicho, aseguró que su padre sería presidente. En preparación para una recepción, Joe y Karen se encargaban de los detalles. Joe llegó acompañada por Noah, esperando que él hablara con Karen, pero Noah le rogó que se fuera. Dijo que Delia era como una plaga, todo lo que tocaba enfermaba y que incluso el menor contacto con esa energía podía ser letal. Ella, sin embargo, se negó a abandonarla, insistiendo en que solo era una niña y quería ayudarla. Más adelante, mientras meditaba, Delia se le acercó y preguntó qué hacía. Joe respondió que intentaba entenderla y comprender lo ocurrido en la feria, además de recordarle lo difícil que le era socializar. Delia habló sobre Jerome, a quien puso en su lugar, describiéndolo como un cobarde.
Joe le recordó que el padre de Jerome murió en un accidente y le preguntó cómo eso la hacía sentir. Delia dijo que no lo sabía. Joe mencionó entonces la cruz invertida en su baño y preguntó si sabía qué significaba. La niña respondió que sí, que su padre se lo enseñó. Al preguntar cuál padre, Delia contestó que el mismo padre de ella, el mismo padre de todos. Ante las palabras de Delia, admitió no comprender la situación. Sin previo aviso, la niña la escupió en el rostro. Atónita, Joe retrocedió tambaleándose. Ryder, el perro, apareció de inmediato ladrando con agresividad. Entonces, un viento inusualmente fuerte se desató dentro de la casa. Presa del pánico, la niñera corrió escaleras arriba, gritando por la señora York. Karen se encontraba en el primer piso, hablando con los trabajadores que la ayudaban. De forma repentina, Ryder embistió a Joe con una fuerza brutal, arrojándola a través del cristal de una ventana. Ella cayó al vacío frente a Karen, quien presenció la escena con horror antes de desmayarse. El cuerpo de Joe quedó tendido sobre el juego de Delia. Poco después, llegó una ambulancia que trasladó a Karen al hospital. Allí, el médico la diagnosticó en estado de shock y le administró un sedante para estabilizarla. Luego el doctor se acercó a Jean con una expresión de entusiasmo para informarle que Karen estaba embarazada. La noticia llenó de alegría tanto al médico como a Jean. Sin embargo, Delia, que estaba presente durante la conversación, no compartió esa emoción. Observó en silencio, con una expresión visiblemente contrariada. De regreso en casa, Delia miraba fijamente a su madre, con un rostro cargado de resentimiento. Esa actitud comenzó a incomodar profundamente a Karen, quien sentía la constante y perturbadora vigilancia de su hija. Mientras sacaba la basura, Karen notó algo inquietante. Delia estaba acostada sobre el juego exactamente igual que Joe tras su caída. Se lo comentó a su esposo, expresándole que desde que la niña se enteró del embarazo la miraba de manera extraña. También le habló del libro de la luz, el mismo que Delia había arrojado por la ventana, donde encontró pasajes subrayados con referencias oscuras. Le mostró una foto tomada en la feria donde aparecían Joe y Delia, y le explicó que Noah había advertido que esa imagen representaba un peligro. Además, le confesó que siempre le había parecido extraño que la niña jamás hubiera enfermado desde su nacimiento. Jean, aunque tenso, le aseguró que estaría atento y que enfrentarían todo juntos como familia. Durante la cena de Acción de Gracias, Karen se mostró animada. Recordó que había enseñado a Delia una oración y le pidió que la recitara. Ella respondió que la había olvidado. Karen oró por su cuenta, lo que molestó a Delia, quien alzó la voz. Jean intentó bromear para calmar el ambiente, pero Karen respondió con molestia, provocando un silencio incómodo. Angustiada, Karen fue a la iglesia a hablar con el padre Matson. Le preguntó si conocía los libros que Joe había leído, los cuales hacían alusión al Apocalipsis y a una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. El sacerdote explicó que la bestia no representaba a una persona, sino confederaciones de naciones aliadas con el anticristo. Cuando Karen preguntó si era posible detenerlo, él respondió que sí, o su labor no tendría sentido. Luego, ella visitó el orfanato donde adoptaron a Delia para hablar con la hermana Yvonne. La madre superiora le dijo que ésta había dejado la vida religiosa y no tenían contacto con ella. Karen le preguntó si existían niños malditos. La madre respondió que no, que el mundo corrompe, pero Dios no crea el mal. Aún así, accedió a intentar ubicar a Yvonne. Más adelante, Karen contrató a un investigador privado llamado Earl. Le pidió que investigara a los padres biológicos de Delia y la ubicación de Yvonne. Earl fue al orfanato, pero la madre superiora se negó a darle información. Solo le dijo que los padres registrados fueron 2 adolescentes que no pudieron cuidar de la niña. Insatisfecho, él organizó una distracción con artistas disfrazados de payasos para colarse entre los archivos. Allí halló documentos importantes. En casa, Delia mostró a Jean un dibujo de los padres fundadores. Karen comentó que era extraño ver a una niña tan pequeña interesada en política. Delia la miró con desagrado. Luego revisó el bolso de Karen en secreto y encontró la tarjeta de Earl, descubriendo que algo ocurría a sus espaldas. El investigador continuó su búsqueda y llegó a un bar, donde mostró una foto de Yvonne. El cantinero reconoció que ella solía ir allí y le habló de un ruso que podría ayudarle. Así descubrió que Yvonne se hacía llamar Felicity y había fundado un culto en Carolina del Norte, tras escuchar voces y proclamarse profeta. Earl se reunió con Karen para contarle lo que había descubierto. Confirmó que los supuestos padres biológicos de Delia nunca se conocieron y le dijo que planeaba ir en busca de Felicity. También mencionó que Noah había desaparecido tras la muerte de Josephine. Durante la conversación, Karen sintió un fuerte dolor y solo pidió que la llevara a su auto. Tarde en la noche, Delia entró a la habitación de sus padres diciendo que tenía miedo. Karen aceptó que durmiera con ellos. Al despertar, Delia tenía la mano sobre su vientre justo cuando comenzaron las contracciones. Jean la llevó al hospital, donde dio a luz a Alexander. Aunque todos sonreían, Karen no se sentía en paz. Mientras tanto, Earl asistía a una ceremonia del culto de Felicity. Ella aseguraba que podía entrar a un pozo de serpientes sin ser herida, y así lo hizo. Cuando Earl le mostró una foto con Delia, Felicity se alteró y arrojó serpientes al público. Ella misma fue mordida y llevada
llevada al hospital. Allí, antes de morir, confesó que Delia era la encarnación del mal. Una cruz invertida se proyectó en su habitación justo antes de morir. Earl encontró recortes de prensa sobre la familia York en el remolque de Yvonne y envió los documentos a la ciudad. Sin embargo, empezó a notar símbolos profanados y que la gente a su alrededor lo miraba fijamente mientras cantaban. Preso del terror, intentó huir, pero una grúa se activó sola y lo mató con una bola de demolición. Karen regresó a casa con Alexander. Jean presentó a Lisa, quien cuidaría de Delia. Karen, desconfiada, no permitió que se acercaran al bebé. Luego intentó contactar a Earl, pero le informaron que había muerto y también se enteró sobre la muerte de Yvonne. Preocupado por su salud mental, su esposo le sugirió descansar y que después se mudasen a Roma, lo que dejó a Karen aún más inquieta. Karen visitó al padre Matson y le mostró los documentos que Earl había enviado. Hablaron sobre profecías, concluyendo que el cuarto reino del que hablaba el Apocalipsis era Roma. Karen preguntó si el anticristo debía ser un hombre, y el sacerdote explicó que no necesariamente. Luego ella revisó el diario de Yvonne y decidió visitar al médico de la familia. Fingiendo ansiedad, le clavó una navaja en la mano y lo forzó a hablar. Él confesó que Delia era hija de Damien Thorne, considerado por algunos el anticristo. Dijo que grupos secretos buscaban continuar su legado. Karen preguntó por feto papiraceus y el médico explicó que era cuando un feto absorbía a su gemelo y que lo había tomado de Delia y luego se lo había implantado a ella para fecundarla. Karen entendió que su hijo Alexander no era un bebé común, sino el nuevo anticristo. Le preguntó si Jean estaba involucrado y él respondió que no necesariamente, pero que necesitaban a alguien con poder político. Se produjo un forcejeo. El médico sacó un arma, pero Karen lo hirió y huyó con el arma en su poder. De regreso en casa, encontró a Lisa y descubrió que estaba implicada. Le disparó y corrió a buscar a Alexander. Lo encontró en brazos de Delia, quien le dijo que ese era el elegido. Karen vio la marca de la bestia en la mano del bebé. Desesperada, levantó el arma para matarlo, pero no pudo hacerlo. En su lugar, se disparó a sí misma poseída por un poder maligno, dejando así que el legado continuara.